Bueno, y nosotros seguimos en Noche Sin Tregua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro, la preocupación de los padres de familia, de la sociedad en su conjunto, está centrada en la determinación que ha tomado el gobierno respecto a la clausura del año escolar. La clausura del año escolar tiene varios tópicos, tiene varias facetas que vamos a tratar de cada una de ellas, responderlas a través de la presencia del viceministro Limber Ayarde, que es viceministro de Educación Regular, a quien de verdad le agradezco muchísimo por estos minutos que nos está dispensando, con la finalidad precisamente de que podamos ir entendiendo cómo es que se va a cumplir esta medida, cuáles son los alcances de esta medida. Víctor Hugo Cárdenas decía, una cosa es clausurar el año escolar y otra cosa es clausurar la educación. No se está clausurando la educación va a continuar. Todos estos detalles, por favor, le voy a pedir que nos pueda ir explicando de inicio. Bienvenido a Noche Sin Tregua. Muy buenas noches y a sus órdenes. Le preguntaba precisamente por el alcance de la sobre las impresiones que tuvo hoy precisamente para explicar esta determinación gubernamental. Mire, el principal argumento para tomar esta medida ha sido el cuidado y la defensa de la salud y la vida. Nos encontramos en una situación de pandemia, de crecimiento del contagio del coronavirus, están apareciendo rebrotes del contagio, los indicadores siguen subiendo. De ninguna manera debemos poner en riesgo a ningún integrante de la comunidad educativa. La educación presencial está fuera de toda posibilidad de continuar, ¿no? Esto por disposición del Ministerio de Salud. La única vía, el único camino que nos queda para continuar con la educación es la educación virtual y la educación a distancia. Sin embargo, en estos 4 meses de cuarentena hemos visto un comportamiento heterogéneo en nuestro sistema educativo, un comportamiento heterogéneo fruto de la diversidad de condiciones de conectividad, de ubicación geográfica de las unidades educativas y asimismo del desempeño de los maestros, ¿no? Esto responde a condiciones estructurales. Tampoco es culpa de los maestros. Hemos visto que de los 120,000 que se han inscrito a los cursos de capacitación para mejorar el manejo de recursos digitales, el manejo de plataformas educativas para la educación virtual, han concluido exitosamente aproximadamente 50,000, los cuales nos están pidiendo ahora un nivel intermedio más avanzado de profundización en el manejo de estas herramientas. Pero al otro sector tenemos que incorporar en los procesos de capacitación. Asimismo tenemos que ampliar la conectividad y esto no se hace de un día para el otro. Esto está generando también un aprovechamiento diversificado en los estudiantes, pero por otra parte hemos tenido aproximadamente un 20% de las unidades educativas que no han tenido proceso educativo alguno en este periodo. Sobre todo me refiero a unidades educativas multigrado que están en el área rural, en zona dispersa. Es decir, la situación es tan heterogénea que no podemos transferir las consecuencias del desempeño heterogéneo sobre las espaldas del estudiante. Con el cierre académico-administrativo de la gestión, estamos cerrando un ciclo y abriendo otro características mucho más flexibles de aquí hasta fin de este año para ir incorporando elementos que hagan a la modernización gradual y progresiva y a la transformación de la educación boliviana. Viceministro, permítame, por favor. A ver, me dice, se cierra un ciclo administrativo y se abre otro ciclo administrativo mucho más flexible. ¿Qué quiere decir esto? La educación presencial ha sufrido la clausura, más la educación virtual y la educación a distancia no, esas siguen vigentes. ¿Cómo explicamos, cómo entendemos esto? Lo que ha sufrido el sistema educativo en el país y en otros contextos es prácticamente un apagón de la educación presencial. Los únicos caminos que tenemos para continuar haciendo educación por el momento es la educación virtual y la educación a distancia, pero las condiciones no son homogéneas.
para poder garantizar el alcance de los logros educativos en la presente gestión. Es decir, estamos cerrando en términos académicos y administrativos la gestión 2020 y la gestión 2021 pues se dará el próximo año, pero de aquí hasta fin de año se trata de un tiempo que tenemos que aprovechar para ir mejorando las condiciones educativas del país, tanto en términos de desempeño de los educadores, en los términos pedagógicos curriculares y también en términos de conectividad. Pero esto lo vamos a ir haciendo gradualmente a través de distintas iniciativas que estamos impulsando. Pero el peso de esta transformación no la podemos transferir a los estudiantes. Por eso es que estamos dejando de lado el elemento sumativo de la evaluación con el cierre de la gestión y ahora se nos presenta otro escenario más flexible en el cual vamos a ir aplicando los elementos propios de la transformación del sistema con gradualidad. Viceministro, esto quiere decir, y permítame utilizar este ejemplo para tratar de dejar esto absolutamente claro. Después de la determinación de la clausura del año escolar, hace 24 horas atrás, un poco más de 24 horas atrás, por ejemplo, si mis hijos están en el último nivel de secundaria, ya son bachilleres. Así es como se tiene que entender. Ya pasaron al siguiente nivel. De los de quinto pasarán a sexto de secundaria, los de cuarto a quinto, los de tercero a cuarto. Bueno, de acuerdo al nivel de aprovechamiento, de acuerdo al nivel de estudio más bien en el que se encuentran. Esto es así. Es mi caso personal también. Yo tengo una hija que este año ha salido bachiller, ¿no? Pero la educación complementaria que se ha previsto de aquí hasta fin de año y tiene ese término, esa categoría de educación complementaria, porque va a ser complementario a lo que se ha trabajado hasta el 31 de julio. En el caso de los bachilleres va a tener un cariz especial porque ellos tienen al frente estudios superiores profesionalizantes en un porcentaje importante y con esta flexibilidad van a poder organizar las unidades educativas ofertas, por ejemplo, diferenciadas de tipo preuniversitario, propedéuticos, para quienes puedan escoger áreas biológicas de formación o económicas o ingenierías o humanísticas, ya no limitadas por la malla curricular oficial de la gestión. Pero en los otros cursos de la escolaridad es importante trabajar la nivelación educativa porque lo trabajado hasta el 31 de julio de ninguna manera garantiza el alcance de los logros de aprendizaje que están planteados en el currículo oficial. Es por ello que de aquí hasta fin de año las unidades educativas van a poder ofertar cursos complementarios con la finalidad de nivelar el nivel educativo de los educandos. Yo como padre de familia tengo a mis hijos guardando cuarentena en mi hogar. Por supuesto que quiero que continúen formándose, educándose en este periodo de cuarentena, ¿no? Y eso es lo que van a ofertar a partir de ahora las unidades educativas, pero sin el elemento sumativo de la evaluación, porque como tal, en términos académicos y administrativos, la gestión 2020 se ha cerrado, ha concluido el 31 de julio. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de una oferta no estamos hablando de una obligación. Esta oferta de complementariedad en la formación de cada uno de los estudiantes puede ser o puede ser no tomada por los padres de familia, o sea, no tiene un carácter obligatorio, a eso me voy. En el caso de los colegios privados, ¿qué va a ocurrir? Hasta el 31 de julio se debe pagar las pensiones y no más. Si faltan 4 o 5 pensiones por delante por ser canceladas, ¿qué va a pasar con los maestros que prestan sus servicios en unidades privadas? Hemos estado en permanente contacto y coordinación con la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia, la ANDECOP. Ellos nos han hecho conocer su preocupación, sobre todo en el ámbito administrativo financiero, porque a la fecha tienen una importante mora del pago de padres de familia en las mensualidades precedentes, aún con el cuadro referencial de descuentos que se ha dado a conocer en su momento.
El contrato suscrito en la última semana del mes de enero pasado concluye por motivos de fuerza mayor el 31 de julio. A partir de ahora, nosotros podemos posibilitar un escenario de mayor flexibilidad que nos estaban demandando tanto las unidades educativas privadas como algunos representantes de los padres de familia. Y eso va a ser posible y posibilitar nuevas relaciones contractuales que permitan la educación complementaria que se va a ofertar a las familias de aquí hasta fin de año. Pero como usted indica, no es una educación obligatoria, ni siquiera en la educación fiscal y de convenio, pero nosotros como Estado debemos garantizar que ésta se entregue, se otorgue, se ofrezca a las familias. Aún así, también consideramos que de aquí hasta fin de año el desempeño va a seguir siendo heterogéneo. Es por esto que al inicio de la próxima gestión, de la gestión 2021, necesariamente tiene que haber un periodo diagnóstico y de nivelación de los estudiantes en el inicio, en el arranque de la próxima gestión. Ha dado muchas voces de disenso en contra de esta determinación. El magisterio, los padres de familia y por supuesto los colegios privados están movilizados y en emergencia por esta determinación. Muchas críticas en torno a determinar que el año escolar concluye el 31 de julio, viceministro. La educación se debe a la vida, responde a la vida, acompaña a la vida, está en una relación directa con la vida. La vida es muy dinámica en sus mecanismos sociales y en ese sentido la educación también debe leer la realidad y responder a la realidad. Nos encontramos en un contexto particular, nadie esperaba vivir, ser testigo, ser parte de una pandemia que además ha comprometido a la humanidad. Todo esto lo habíamos visto en las películas, yo jamás pensé poder conocer una pandemia de estas dimensiones y creo que así nos ha pasado a todos, ¿no? Pero nosotros debemos posibilitar mecanismos de flexibilidad, porque la flexibilidad permite la adaptación necesaria a contextos dinámicos y cambiantes. Y es lo que estamos posibilitando a través de esta medida, que deben ser aprovechadas por las instituciones educativas, por los actores, por los estamentos, porque así vamos a permitir una transformación, una modernización de la educación boliviana con resultados mucho más eficaces. Bueno, finalizo con esta consulta, viceministro. En el caso de quienes son bachilleres, que ya salieron bachilleres ayer domingo, que ya se graduaron de bachilleres en todo caso, ¿las universidades tendrán la posibilidad de adelantar un semestre, de ofrecer algún tipo de beneficio en cuanto a adelantar un semestre para que estos alumnos puedan, estos estudiantes puedan aprovechar el tiempo hasta fin de año, aprovechar y ganar un semestre en todo caso? Administrativamente han salido bachilleres los estudiantes del último curso. Estamos coordinando con la Dirección General de Universidades, por una parte, que las casas superiores de formación puedan proporcionar contenidos a los colegios para que estos organicen cursos preuniversitarios propedéuticos, pero también las universidades están evaluando esta posibilidad de poder incorporar ya a los estudiantes a procesos educativos superiores que por supuesto no los tenían previstos académicamente, ¿no? Entonces va a depender de la capacidad de organización de las casas superiores de formación para poder incorporar en sus filas a los estudiantes que han concluido el bachillerato al 31 de julio. Muy bien, viceministro, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado a propósito de la clausura del año escolar. Importantes algunas de las determinaciones que usted nos ha podido comentar. Le agradezco mucho y muy buenas noches. Muy buenas noches.